En 1985, el oceanógrafo Robert Ballard emprendió una hazaña increíble: explorar las profundidades del Atlántico Norte para tener el primer contacto con el transatlántico Titanic, que desapareció bajo las aguas a las 2:20 de la madrugada del 15 de abril de 1912, tras impactar por estribor contra un témpano similar a la roca de Gibraltar a las 11:40 de la noche anterior. La flotabilidad de la nave dañada duró 2 horas y 40 minutos. 1.523 personas perdieron la vida y 705 lograron sobrevivir, dando lugar a un drama humano que trascendió a su propia época. Sin embargo, el enigma que persistió durante 73 años era el siguiente: ¿qué había pasado con el barco en los minutos previos a su descenso final? La posición oficial, difundida por la opinión pública en 1912, sostenía que el Titanic había sucumbido en un clavado repentino por la proa, elevando la popa en el aire, a tal punto que ciertos sobrevivientes aseguraron que el casco se desplazó bajo el océano, hundiéndose intacto. La primera fila de luces de babor del Titanic se hundía hasta que la proa quedó totalmente a oscuras. Nos detuvimos en la acción de remar por un rato y observamos al Titanic hundirse por la proa y escuchamos 4 explosiones agudas a la misma distancia. Asocié las explosiones a una batería de calderas en funcionamiento que debieron provocar que el barco se inclinara hacia adelante y la popa podía verse sobresaliendo. Luego se hundió y la popa se elevó en el aire, y los gritos de ayuda de las personas a bordo del barco se unieron en un eco de terrible lamento, por lo que me puse de espaldas al navío, repitiéndome: no puedo seguir viendo. Observé que el Titanic seguía brillando bajo la superficie del mar, iluminando los camarotes con las portillas y los ojos de buey sumergidos. Entonces, distinguí un claro sonido de traqueteo y estruendo, que se extendió sucesivamente durante 15 o 20 segundos. El ruido no fue repentino como una explosión, sino prolongado, equivalente al retumbar y el estruendo de un trueno. Los motores y la maquinaria pesada del barco parecían desprenderse de sus bases, cayendo a través de los compartimientos, destruyendo todo a su paso. En cuestión de minutos la nave se hundiría. Se inclinó lentamente hacia arriba, siguiendo un centro de gravedad, justo a popa en el medio del barco. Alcanzó una posición vertical y quedó en estado inmóvil. Allí, las luces que resplandecieron sin parpadear se apagaron repentinamente. Volvieron a encenderse en un único destello y se extinguieron por completo. Mediante un deslizamiento lento hacia adelante, la popa se sumergió en sentido oblicuo, sobre la superficie del océano, recortando un cielo estrellado en la oscuridad. Enfrenté una corriente de agua que llenó el frente de la cubierta principal, y al caer me sentí arrastrado del lado derecho como por las grandes olas que golpean la costa. Me las ingenié para aferrarme al barandal superior de la cabina principal de los oficiales, donde se encontraba la primera chimenea. Una vez que la proa descendió repentinamente, pasé por debajo de la primera chimenea caída y del bote plegable B volcado, atravesando lo que me pareció una distancia considerable. De haber recorrido una distancia más corta bajo el agua y hubiera salido directamente a la superficie, habría tenido el horrible destino de ser golpeado por la chimenea al caer, la cual debió matar o ahogar a un número de desafortunados que lucharon en el agua. Con los sentidos alertados por el peligro, no podía aceptar que una explosión ocurriera sin que yo me diera cuenta de aquello. Apenas salí a la superficie, en un esfuerzo sobrehumano en nadar lejos por salvarme, sin percibir ninguna ola que pudiera crear tal perturbación en la estructura de la nave. Desde su experiencia personal, el coronel Archibald Gracie concluyó que el Titanic se hundió intacto. ¿Por qué? En el momento en que él estaba aferrado al techo del acceso a los oficiales, más de 16 avos pies de longitud del barco ya estaban bajo el agua, y las cubiertas enteras no dieron señales de que el barco estuviera a punto de quebrarse. La presencia de una junta de expansión intacta que aligeraba el peso alrededor de la longitud del barco, a 4 metros de distancia del punto exacto donde el coronel Gracie saltó a la barandilla del techo de los oficiales, reafirmó la suposición inicial de que la superestructura del navío no pudo haberse quebrado. Como patrón de referencia, Gracie visitó al gemelo del Titanic, el Olympic, construido 2 años antes de su desafortunado hermano. Examinando por motus propio esa junta delantera, descubrió una franja negra de revestimiento de cuero que atravesaba transversalmente la cubierta y luego subía por la pared blanca vertical de la casa de los oficiales. Esta unión se extendía a través de la cubierta de botes y las cubiertas A y B,
que se superponían a la cubierta C en la zona externa del barco marcada en blanco en el área pasajeros de primera clase. Esa pista persuadió a Gracie que, de producirse un quiebre en la estructura del barco, esta línea divisoria entre dos secciones tendría que separarse en cuestión de pocos segundos. Por lo tanto, la caída de la primera chimenea debió crear la ilusión de que el barco se partía. Pero a Gracie no le hicieron saber que en las cubiertas ubicadas entre la tercera y cuarta chimeneas del barco hacia popa, había una junta de expansión posterior que cumplía la misma función que la unión frontal a proa: equilibrar el peso distribuido a lo largo del navío de 46.000 toneladas, dividiendo la superestructura del Titanic en 3 unidades, para garantizar su flexión ligera en alta mar. Esa junta, presente en una línea intermedia que separaba la proa de la popa por unos 11,43 centímetros de ancho, igual a un tubo de ensayo alargado en unos 28,16 metros, se situaba en un espacio abierto de 8,38 metros de alto entre la cubierta de botes, la cubierta de paseo A y la cubierta de descanso B. Una placa de latón sujetaba la abertura horizontal, revestida con una tira de cuero alrededor del casco, rodeando las aberturas verticales a modo de sello. Esto dejaba abierta la posibilidad de que el Titanic se hubiera partido en dos. Admitir con certeza la teoría del quiebre en dos implicaba aceptar una falla en el diseño interno de la nave, que podría comprometer en aquel entonces la buena reputación de la compañía White Star Line, rivalizada con la Cunard en la ruta de buques comerciales a través del Atlántico Norte. También podría desencadenar un conflicto inesperado con los trabajadores navales de Irlanda del Norte, donde se situaba el astillero Harland & Wolff, empresa encargada de realizar el ensamblaje del Titanic el 31 de marzo de 1909, seguido de la botadura el 31 de mayo de 1911. Esto podría explicar la persistencia de las investigaciones oficiales de dar por probado que el Titanic, si bien no logró resistir el golpe lateral contra un témpano, pudo haber descendido totalmente intacto a las profundidades del Océano Atlántico sin perder la integridad de su estructura. Otros testigos aseguraron que la nave se quebró en plena oscuridad, advirtiendo una separación en la silueta del barco entre la tercera y cuarta chimeneas, precedida por un rugido metálico, indicio de que el Titanic se había partido en dos, antes de desaparecer bajo el agua. Los detalles aportados por sobrevivientes en las semanas posteriores a la tragedia, en calidad de testigos oculares, fueron inquietantes. Sus palabras hablan por sí mismas. Al hundirse la proa del Titanic, la popa se elevó hasta que el timón de la hélice central de 4 aspas estuvo a 40 pies, 12,19 metros, sobre la superficie del mar. Entonces la nave se quebró en dos entre las chimeneas centrales, la proa desapareció bajo el agua, mientras que la popa se asentó con lentitud y finalmente se hundió bajo las olas. La ruptura solo pudo ser causada por la falta de soporte para el tremendo peso de la popa al elevarse tanto sobre el agua y, en esa posición, lo único que podía pasar era que el barco se partiera en dos. Remando a 150 yardas, 137 metros, de distancia, oímos una explosión espantosa, y enseguida vi como el barco se quebró en dos. La popa se elevó en el aire, mientras el buque sucumbía en el centro, las luces se fueron apagando una a una, todas se extinguieron y entonces oscureció. Oímos algo como un estruendo, y las luces del barco seguían encendidas al oírlo, luego una clase de explosión, seguida de otra. Poco después de que las luces externas se apagaron, el Titanic estaba intacto en ese momento. Aunque no pude ver al barco en plena noche, empezamos a oír señales de que el barco se estaba rompiendo. A la mañana siguiente, pasando cerca del lugar del hundimiento para buscar a mis amigos en el agua, descubrí para mi sorpresa el poste de la barbería flotando, proveniente de la peluquería que estaba al centro y a babor en la cubierta C del Titanic, cerca de la gran escalera hacia popa. Debió haber sido una explosión tremenda para que el poste se desprendiera de sus soportes y fuera arrastrado con la madera. Las luces del Titanic se apagaron, la proa hundida se desvió hacia adelante, la popa se enderezó por sí sola, pegó otro salto y se hundió. En plena oscuridad, creí ver la silueta negra del barco irse en sentido frontal, al mismo tiempo que oí explosiones pequeñas, pensando que los mamparos del casco se derrumbaron.
El Titanic dio una sacudida repentina hacia adelante, provocada por un par de detonaciones, como si fueran una descarga de mosquetes muy distantes a una explosión fuerte. Junto a mis hijas Suzette y Emily y mi hijito John, vimos que el barco se hundía rápidamente por la proa. Entonces las dos chimeneas delanteras parecían inclinarse, y el barco se partió por la mitad, como si fuera cortado con un cuchillo. Al hundirse la proa, las luces se apagaron, la popa permaneció recta durante varios minutos, negra contra las estrellas, y se sumergió. Estaba a 200 yardas, 182 metros, de distancia para ver con claridad el momento final del hundimiento. La proa siguió descendiendo bajo el agua, hasta llegar a la chimenea de popa. Entonces, se oyó el rugir de la maquinaria, una ligera aceleración de motores cuando el barco se partió en dos. La proa se hundió y la popa se elevó, manteniéndose estable por 5 minutos. El quiebre debió ocurrir donde estaban las bodegas inferiores, porque la popa se enderezó horizontalmente fuera del agua, después de que la proa se sumergiera, pudiéndose ver las hélices y el timón auxiliar de la cola del barco. Aquí el Titanic se quebró en dos, y la popa se asentó, para luego volcarse y desaparecer de cabeza. Escuché una terrible explosión, similar a un cañonazo, y avisté una nube de humo negro saliendo del barco. El Titanic pareció quebrarse por la mitad. Después, vino una segunda explosión más suave que la primera, el barco se hundió justo después, y muchos pasajeros fueron lanzados por la borda. Para ese instante, la proa quedó sumergida y las hélices de la popa estaban fuera del agua. Un rugido ensordecedor indicaba que algo explotó en las entrañas del Titanic, liberando millones de chispas, que se dispersaron en una fuente de fuego por todas direcciones. Otras dos explosiones ensordecedoras vinieron debajo de la superficie. Ante estas explosiones, el Titanic se partió en dos y la proa desapareció al instante debajo del agua. La popa se erigió en línea recta y pareció posarse sobre el océano durante minutos. Aunque aparté la vista por momentos, a causa de los gritos espantosos de los náufragos que resonaban en mis oídos, alcancé a ver la popa del barco deslizarse bajo la superficie, con la misma facilidad de un guijarro en un estanque. Las luces del buque se apagaron de repente. Se oyó un crujido terrible, el Titanic pareció partirse en dos. Hubo una tremenda explosión, causada por el estallido de las calderas que permitió advertir claramente el momento del quiebre, antes de que el gran vapor se hundiera 2 millas hasta el fondo del océano.
Ante un escenario incierto, en el que prevalecieron una noche estrellada sin luna, aguas calmadas y una extraña corriente fría que impedía distinguir el horizonte que separa la bóveda celeste de la superficie del mar, solo una expedición al sitio del siniestro podía confirmar la veracidad de una de las dos versiones sobre el momento final del Titanic.